familia, es lunes de Étnico y Diverso en las Tardes del Sol, el podcast que convoca a cientos, a muchos invitados estelares para que conversemos aquí en este sillón, en esta sala y que ustedes sean testigos de esa intimidad. En la tarde de hoy saludo con toda la buena vibra a William Mina. Siempre se los presento oculto a nuestros invitados, pero hoy de una vez descubrimos a William Mina como un doctor en ciencias políticas, en sociología, pero el tema que nos compete hoy, que nos cita en este sillón es la literatura, ese trabajo académico que hay detrás de este hombre nortecaucano, un hombre que es referente a nivel internacional en el tema afro, pero que también decidió escribir, que ha tenido unos referentes también muy simbólicos, muy importantes. William, es tu momento, yo ya hablé mucho. Bienvenido a las Tardes del Sol. Muchas gracias por la invitación. William Mina Aragón, investigador afrocolombiano, municipio de Villarrica. Desde Villarrica para el mundo. Es un tema global. Cuando uno conversa con William, uno se instruye. William, ¿cómo un hombre nortecaucano y de la época en la que tú ingresaste a la universidad ha ido evolucionando a ese ritmo y con esos logros que nos vas a contar? Son los esfuerzos, los sacrificios, las trasnochas, la inspiración de los orishas, el esfuerzo en medio de las adversidades para superarse cada día, salir de Villarrica, estudiar en la Universidad del Valle, tener a maestros como Estanislao Zuleta, luego en España, Fernando Sabater, ir a París, conocer a Edgar Morin, del pensamiento complejo, a Cornelius Castoriadis, luego viajar a la Universidad de Harvard, estar en Boston, dar más de 70 conferencias en el mundo, ir a África, muchos congresos, estar en la red de Halari de estudios latinoamericanos, de la Universidad de Harvard, conocer muchos intelectuales académicos, es un poco eso. Es un poco, no, eso es mucho, William, porque entonces cuando usted nos dice que es trasnochar, claro que sí, esa carga educativa, esa carga de capacitación que tienes, la compartes a través de la literatura. Uno de tus libros, ¿ya son cuántos? 10 libros he publicado. Son 10 libros publicados con la temática afrocolombiana, afroglobal. Sí. ¿Cuál fue ese primer hijo? El primer hijo fue un intento de hacer una historia del norte del Cauca y les llamamos a ese libro La historia visto por un negro, ¿no? En ese momento el líder se llamaba Sabas Casamán de Puerto Tejada y era el intento de ver la creación y el aporte de los afros al norte del Cauca, luego a Colombia, luego a la humanidad y a las civilizaciones en general. Como que partió todo del norte del Cauca y yo he tenido una perspectiva global, que aunque esté en Villarrica miro el mundo y lo local y lo global siempre me han interesado, ¿no? Entonces yo no solamente he escrito sobre el tema afro, sino que yo he escrito textos sobre América Latina. Por ejemplo, hice mi tesis doctoral sobre un escritor mexicano que se llama Octavio Paz y esa es una lectura, afro? No, blanco, es una lectura de América Latina desde la literatura y el arte. Bueno, estamos viendo esas portadas de los libros que has publicado, son 10, pero que seguro en tus creaciones van a ser más. Conociste a Zapata Olivella en una de las fotos, en las fotos históricas, te logré captar, te logré ver al lado de Zapata Olivella. Recordemos ese momento histórico para tu vida. Eso fue muy importante para mí, fue en Bogotá. Juan de Dios Mosquera me dio su referencia, 5º piso del Hotel Dan Colonial. Él me dijo, me estaban esperando los orishas y casi 20 años llevo dedicado a la obra de Manuel Zapata Olivella. ¿Qué estamos viendo ahí? Allí estamos en París, ahí estoy con Leticia, una amiga española que vino a conocer el norte del Cauca. A ella la conocí justamente el día que Edgar Morin tiene 105 años. Está vivo, no ha muerto. Uy. Y él inventó un método que se llama el método de la complejidad. Él es un filósofo que ha escrito absolutamente de todos los temas. ¿Y esta carta? Esa fue una carta en francés que me envió Cornelius Castoriadis y luego otra Edgar Morin. Ese es en el año de 1995. Muy joven, en París. William, te ves ahí. ¿Vale? Ajá. Y bueno, y esa relación, estábamos hablando de ese primer contacto con Zapata Olivella, Sí. que de pronto te inspira o te motiva a seguir en ese propósito de escribir. Era porque él me empezó a preguntar sobre sus obras y yo le respondí, porque él me decía que lo visitaban mucho, pero que la mayoría de las personas no lo engañaban porque no se leían sus
sus obras, ¿no? Entonces, Zapato Olivella, un gran escritor, un gran pensador, pero yo le hablaba de sus personajes y le comentaba sus obras del inicio al final. O sea, usted se mació la obra completa, las obras completas casi de Manuel toda Zapata. La obra la leí, casi toda la obra. También eres referente por ese aporte, por esa dedicación que le has puesto a todo el tema afro, a leer completamente a Zapato Olivella, pero también junto a otros intelectuales y escritores, crear la Biblioteca Afro. Perfecto. La Biblioteca Afrocolombiana de las Ciencias Sociales son 14 volúmenes en el que hay 27 autores y era hacer un análisis de cómo vemos las ciencias sociales, una serie de intelectuales. Mira, el recuerdo del que hablábamos, Zapato Olivella. Oiga, una foto. Es que el referente de la biblioteca es Manuel, porque en el año de 1943 ellos crearon un club, el Club del Negro, y una de las metas de ese club que creó Manuel Zapato Olivella, Natanael Díaz y otros intelectuales era que estuviese constituido y se llevara a cabo una biblioteca afrocolombiana en el que los afro plasmaran sus principales aportes a la sociedad colombiana. Y volvemos entonces a aterrizar en el punto donde te interrumpí. Perfecto. Entonces, el proyecto de la biblioteca se inspira en Manuel Zapato Olivella, se inspira en el movimiento de la negritud, se inspira en el Renacimiento Negro de Harlem en Estados Unidos, y lo único que hacemos nosotros es que la mayoría de los autores hemos estudiado en Europa o en Estados Unidos y queríamos darle el toque afrocolombiano a una historia de Colombia que sea múltiple, plural y que haya democracia racial. Sí, eso, desde una perspectiva afrocentrada. Ese es lo novedoso de ese proyecto editorial, ¿vale? Porque casi siempre como que no nos han escuchado a nosotros. Y qué bueno contar la historia desde adentro, desde ese sentimiento también que como afro, que como diáspora nos une y que nos dice, bueno, pues entonces si la historia es por aquí, hay que contarla bien, pues hagámoslo. Otro de tus hijos, antes de aterrizar en ese nuevo elemento, en ese nuevo arte literario, el libro que escribiste recientemente, antes de ese, ¿cuál es tu? Recientemente escribimos a Afrodiasporidad. Y el libro anterior que publicamos se llamó El escritor y la política, ¿vale? Fue un libro que yo escribí para hacerle un homenaje a William Ospina, ¿no? Porque creo que era un gran ensayista, que escribía demasiado bien y quería ver cómo el arte y la literatura se vinculan con la política. Entonces, Ospina, hasta esa época, luego cuando él invierte en política, pues uno rompe con él. Pero era un testimonio de hacer esa articulación entre arte y política. Bueno, yo he hablado de hijos, pero son hijos literarios, escritos, libros que tienen un muy buen prólogo. Hablemos del más reciente, de la más reciente publicación de William Mina. Se llama Afrodiasporidad. ¿Qué hay ahí? Creo que son los libros de madurez, ¿no? Allí hay 3 componentes, un componente político, hay un componente literario y un componente cultural. Es un libro afrocentrado, es un libro antirracista, es un libro descolonial, y mi meta era para que en las universidades se enseñe teoría política desde la perspectiva nuestra. Como en la iniciativa de que desde los colegios se enseñe la cátedra afrocolombiana. Totalmente de acuerdo. Entonces los referentes son afro, y parto de África y hablo de personajes como Leopoldo Sédar Senghor, llego al Caribe, voy a Estados Unidos y llego a Colombia. Completo. Totalmente. Nos promete William, antes de despedirlo en este breve podcast, que regresamos a las tardes del sol, regresamos al podcast étnico y diverso. Queremos darte las gracias. Conocimos parte de tu hijo, de tu historia, de todo el recorrido literario y académico que has logrado, pero quedamos con ganas de más. Entonces, invitado en el transcurso del año cuando tengas agenda para que de nuevo estemos aquí en este sillón o en la sala de las tardes del sol. Con certeza volveré, y es una breve introducción a la vida, a la obra y los aportes que podemos hacer el colectivo afro a la sociedad colombiana, sobre todo a Cali. Gracias, William, por ese aporte. Pues nosotros nos despedimos hoy de podcast étnico y diverso, también de las tardes del sol, recordándoles que es un programa realizado con la financiación del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC. Nos vemos la próxima semana con el podcast étnico y diverso, pero mañana conectadísimos con el siguiente podcast y las tardes del sol. Chao.
Ministerio TIC,